Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, el debate que reabrió el proyecto de ley que bajo el liderazgo de la Fiscalía busca reformar el Código Penal en Colombia. La noticia, uno de sus artículos genera una profunda controversia. De aprobarse en el Congreso, esta iniciativa permitirá que responsables de delitos contra menores puedan acceder a rebajas de pena si estos aceptan el crimen o si colaboran con información ante la justicia. El punto clave de la noticia. Actualmente quienes atentan contra la integridad de menores en Colombia no tienen acceso a ningún tipo de rebaja o de beneficio penal y enfrentan contundentes penas. Quienes defienden la nueva iniciativa de reducirlas aseguran que con la colaboración de los victimarios, los investigadores contarán con importante información que permitirá judicializar a un mayor número de responsables por estos delitos. Una vez más, lo que sucede con los niños en Colombia vuelve a ser tema de debate nacional. En esta ocasión, la Fiscalía General de la Nación fue quien desató la polémica a través de este documento que fue presentado ante el Congreso. Es un proyecto de ley que busca una reforma al Código de Procedimiento Penal, pero que entre sus 251 páginas tiene un artículo que divide opiniones y enciende el debate, aquel que le abriría la puerta para que responsables de delitos contra niños, incluyendo el abuso sexual, puedan recibir rebajas de penas. Se está proponiendo que en caso de que haya una colaboración eficaz con la justicia, haya una disminución por lo menos mínima de pena para propiciar este tipo de conductas. Esto, desde luego, en beneficio de los menores. La iniciativa impulsada y redactada por el organismo investigador busca que quienes hayan cometido este tipo de crímenes contra niños, pero que estén dispuestos a colaborar con la justicia y revelar información acerca de redes dedicadas a la violencia infantil, se les otorgue rebaja de penas. Según lo explicado por la Fiscalía, el proyecto de ley pretende abolir la restricción que no permite preacuerdos ni negociaciones con abusadores de menores. Para la Fiscalía, dicha restricción solo debería mantenerse en delitos de lesa humanidad. El proyecto, sin embargo, aclara que en una eventual legislación a los violadores se les podría rebajar la pena, pero no se les otorgaría casa por cárcel. Desde la otra orilla, la iniciativa fue vista con repudio. La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas Mikkelsen, hizo un llamado al Congreso para que no permita que pase este proyecto legislativo. Yo me opongo totalmente a los beneficios que se le otorguen a los violadores y asesinos de los niños y niñas del país. Con tono vehemente en rechazo a la iniciativa, Plazas incluso manifestó su interés de rescatar la propuesta de la cadena perpetua para violadores de niños. Porque los violadores de niños y niñas son las personas más crueles, más inhumanas, más despiadadas. Es un crimen atroz. Expertos en derecho penal aseguran que ofrecer esos beneficios a los agresores de menores es tanto como equiparar a un delincuente común con un abusador sexual de niños. Actualmente, el Código Penal colombiano estipula que: Artículo 208. Acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El que acceda carnalmente a persona menor de 14 años incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Artículo 209. Actos sexuales con menor de 14 años. El que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de 14 años o en su presencia o la induzca a prácticas sexuales incurrirá en prisión de 9 a 13 años. Sin embargo, la condena para quienes incurran en estos delitos podría llegar a los 60 años si se tiene en cuenta varios agravantes punitivos. Además, la legislación del país suramericano no permite preacuerdos ni negociaciones con abusadores de menores. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que participen a través de las cuentas de Twitter. Ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla sobre este tema de análisis y debate que les presentamos hoy en el programa La Noche. ¿Qué opinan ustedes de la ley que en Colombia busca
rebajar penas a quienes hayan cometido delitos sexuales contra niños a cambio de que ellos colaboren con la justicia? Esa es la pregunta, la opinión que hoy les consultamos a ustedes. Vamos a estar leyendo sus opiniones a lo largo de este programa La Noche. Voy a saludar a mis invitados el día de hoy. Vamos a tener protagonistas de la noticia. En Bogotá, Colombia, está Camilo Burbano. Él es director nacional del Sistema Penal Acusatorio y de la Articulación Interinstitucional en materia fiscal de la Fiscalía General de Colombia. Y en nuestros estudios de NTN 24 está Angélica Lozano, congresista colombiana por el partido Alianza Verde. Ella pertenece a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde será discutido este proyecto de ley que ha presentado la Fiscalía colombiana bajo el liderazgo de Camilo Burbano, que nos acompaña desde la sede de la Fiscalía el día de hoy. Señor director nacional del Sistema Penal Acusatorio, la primera pregunta tiene que ver con esa pregunta que hoy se hacen muchos colombianos y muchos televidentes en el continente americano. ¿Por qué rebajar las penas para responsables de un delito tan grave como es la violación o el asesinato de un menor de edad? Bueno, lo primero que uno tendría que decir en este punto es que esto es parte de un proyecto macro que pretende reformar el sistema penal acusatorio. Uno de los puntos, ni siquiera el más importante, pretende eliminar algunas restricciones que legalmente se implementaron en Colombia en el 2006 frente a la posibilidad de aplicar figuras como el principio de oportunidad o los preacuerdos y las negociaciones frente a este tipo de delitos cuando las víctimas son menores de edad. La razón es una y es absolutamente clara. Este tipo de políticas en las cuales hay una prohibición para aplicar estos beneficios han fracasado. Estadísticamente, la Fiscalía General de la Nación cuenta con todos los argumentos para probar que a partir del momento en que ese tipo de restricciones se aprobaron en el Código de Procedimiento Penal y en el Código de Infancia y Adolescencia, empezó a decaer el número de condenados por estos delitos. Aquí no se trata de una propuesta en contra de los niños y otra a favor de los niños. Estamos todos a favor de los niños, estamos tratando de tratar de judicializar mejor a las personas que cometen estos delitos. La pregunta es cómo hacerlo. Prohibiendo ese tipo de beneficios que claramente las estadísticas muestran que no funcionó, o con este tipo de beneficios que claramente mostraron también las estadísticas que dan una mayor facilidad para judicializar. Señor Burbano, pero ¿usted no cree que precisamente el ser tan fuertes en esas penas es lo que ha permitido también que muchos abusadores sexuales dejen de cometer estos delitos en contra de los menores de edad? Lastimosamente, la política criminal, y usted puede consultar a cualquier experto, le va a decir que el aumento de penas por sí misma no es una herramienta útil para la prevención de los delitos. Y le pongo un ejemplo muy claro de lo que sucedió en Colombia. A todos los delitos del Código Penal colombiano en el 2005 le subieron las penas y se las subió fuertemente. En una tercera parte a su mínimo y en la mitad a su máximo. Pues creo que en ningún país latinoamericano ha habido un antecedente de un aumento de penas tan fuerte. Si aumentar las penas fuera suficiente para evitar la comisión de los delitos, claramente lo que hubiera sucedido es que el índice delictual en Colombia hubiera bajado. Pues desde luego esto no sucedió, de hecho no disminuyó, sino que siguió aumentando exponencialmente. ¿Por qué? Porque lo importante no es subir las penas o hacer prohibiciones, lo importante es que haya una judicialización efectiva. Lo que disminuye la comisión de los delitos es que la gente en efecto vaya a la cárcel independientemente de la pena. Señor Burbano, pues ejemplifiquemos un poco lo que representa esta iniciativa. En el caso de Garavito, que es un caso que en Colombia causó mucho sopor, él violó cerca de 174 niños y paga en este momento pues una pena superior a los 40 años de prisión. En el caso de él, si hoy llegase a aparecer otro Garavito de estos y llega a confesar un delito semejante, ¿a cuántos años de prisión podría acceder como beneficio penal si avanza en el Congreso esta iniciativa que la Fiscalía está defendiendo? Lo más seguro es que no acceda a ningún tipo de beneficio por precisamente la calidad del delito y precisamente porque no hay una colaboración eficaz con la justicia. ¿Y si colabora con la justicia? Lo que pasa es que en un caso como Garavito, claramente él no tiene ningún tipo de colaboración efectiva. Él es una persona que cometió unos crímenes atroces y que merece pagar la cantidad de años a los que fue condenado. Y eso sucederá con esta reforma o sin esta reforma. La reforma está pensada más para casos en los cuales existen bandas organizadas que lo que hacen es afectar a los niños y que en muchos casos precisamente se captura una persona de la banda, pero
esta persona puede desarticular toda la banda, delatando no solo a los cabecillas, sino también, por ejemplo, a las personas que reclutan a los niños para cometer delitos, por ejemplo, de abuso sexual, y que porque en este momento tenemos una prohibición tajante y expresa, lo que nos está sucediendo en la Fiscalía es que no podemos acceder a esa información. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que sucede en la realidad, digamos, en los datos del día a día de la Fiscalía? Que esa información se pierde, la Fiscalía tiene que seguir investigando, sigue investigando efectivamente y se tarda un tiempo mayor en desarticular la banda. Ese tiempo mayor que se tarda en desarticular la banda claramente es un problema de más víctimas que pudimos haber evitado. Señor Burbano, claramente en ese caso específico como tal, le entendemos cómo aplicaría esta iniciativa. Pero le repito la pregunta, en caso de otro Garavito, no es el que ya está en la cárcel, que pues muy seguramente ustedes nos han dicho que todavía le faltan muchos años para salir de prisión, en caso de que nuevamente fuese capturado un tipo de semejantes condiciones y esta persona reconociera su delito e incluso delatara a otros, obtendría una sustancial rebaja de la pena, no sería una pena de 50, 60 años como está estipulado. O de menos delitos. De hecho, tendría un beneficio similar al que obtuvo Garavito, porque esta figura no es nueva, esta figura venía en el ordenamiento jurídico colombiano, vino en la ley anterior, el Código Penal anterior, se conocía como sentencia anticipada, que es simplemente la aceptación de cargos. Efectivamente, este señor Garavito tuvo una aceptación de cargos, pero los delitos son tan graves que la rebaja fue mínima. Lo mismo sucedería acá. Si una persona en esas mismas características, con esas mismas características delictuales, comete esa serie de crímenes y acepta, pues seguramente la rebaja sería absolutamente mínima por la gravedad de los delitos. Entonces, esta reforma, en primer lugar, no se trata de algo nuevo, es algo que apenas viene desde el 2006, y lo que estamos tratando es de mirar estadísticamente que no funcionó y estamos tratando de restaurar unas leyes que ya existían en Colombia y que sí estaban funcionando en términos de judicialización efectiva. Es que fue brutalmente evidente el número de personas que se dejaron de condenar y de judicializar efectivamente al momento en que esta ley fue aprobada. Yo creo, y claramente estamos conscientes que es una propuesta que de golpe puede sonar impopular, pero es que la política criminal del Estado tiene que tomarse en serio y tiene que tomarse con datos estadísticos y con la realidad, no simplemente porque suena bien o suena mal una propuesta. Y aquí es absolutamente evidente que esta propuesta lo que va a hacer es aumentar la judicialización, como también es absolutamente evidente que la prohibición que nació en el 2006 lo que hizo fue disminuir ostensiblemente esa judicialización de personas por estos delitos. También está en nuestros estudios la representante de la Cámara, Angélica Lozano. Ella hace parte de la Comisión Primera, hace parte del Partido Alianza Verde, una colectividad que en el pasado defendió con gran vehemencia las cadenas perpetuas para los violadores de niños. Congresista, ¿cuál es su opinión frente a esta iniciativa? Es un proyecto amplio de muchos artículos que aborda varios aspectos. Yo creo que hay que explicarle un poquito a la gente. El sistema penal acusatorio en nuestro país tiene ya 11 años. Ese es un nuevo modelo que imita al modelo gringo, un poco al que vemos en las películas. Y el estímulo de rebajas de penas busca llegar rápido a una sentencia y a un resultado. Ese proceso acusatorio tiene fallas. Por ejemplo, en casos de corrupción, del carrusel de la contratación, se le ha dicho sistema penal aplazatorio. Este proyecto busca cosas positivas como que no pueda evadirse una audiencia, retrasarse. 7 audiencias no se hacen porque el delincuente dice que no tiene abogado. Entonces, está bien encaminado a eso, a reducir audiencias, pero no comparto, creo que la Fiscalía se equivoca y el Ministerio de Justicia en quitar, en derogar la barrera que impuso la Ley 1098, el Código de Infancia y Adolescencia. Es decir, delitos generales, graves, comunes. El ejemplo del carrusel de la contratación, cuando confiesan, aplica beneficios, reducción de pena. Pero en nuestra sociedad se ha decidido que delitos de terrorismo y sexuales contra menores no, aunque confiese, no proceden los beneficios. Y yo creo que ese es un tabú, como dirían Tanas Mocus, que hay que mantener. Y por eso yo creo que este proyecto, en este punto específico, no va a prosperar en el Congreso y en eso nos unimos de todas las bancadas. ¿Usted no está de acuerdo, representante? No. O sea, usted, cuando el señor Burbano plantea que no hay una justicia efectiva, cuando estos condenados no colaboran con la justicia, porque finalmente las penas son altas, pero la colaboración es mínima, ¿usted qué piensa?
Yo creo que hay varias etapas por las que no se ha llegado a sentencias y en esas etapas tiene que concentrarse la Fiscalía y el Ministerio. Lo que le digo, reducir el juego en el que caen los delincuentes burlándose de la sociedad, por ejemplo, evadiendo las audiencias, argumentando que no tienen abogado, eso lo puede corregir este proyecto y va bien encaminado. Pero la solución no es reducir las penas. Hay muchas herramientas en las que la Fiscalía puede tener mayor efectividad. Cuando dice el señor de la Fiscalía que es para desarticular bandas, bueno, bandas, por ejemplo, de proxenetismo, bandas de trata de personas, no es una banda en que los 10 integrantes de la banda cometan los delitos sexuales. Yo creo que sí proceden los beneficios para desarticular bandas en general, pero no se está exagerando. Yo creo que está trayendo a colación un caso que no corresponde. Bandas de delincuentes, violadores en serie, por ejemplo, los crímenes sexuales en el conflicto armado que están penalizados, donde han violado a hombres y a mujeres por diferentes motivos, tanto los paramilitares como otras fuerzas, no podría aplicarse estos beneficios. Yo creo que se equivoca la Fiscalía en este punto, acierta en muchos otros, pero creo que se enfrasca en algo que no va a prosperar en el Congreso.